Abund bashmayu netekada sheshemoch tivem malekutoch neweseleyonoch ayikano de bashmayu ofebar ochavelan lahemod senekonan Aikeno dofenan shbaken el hayovein. Entonces, era presbítero y pasó a la historia como de la elocuencia como modelos de una pieza oratoria. Cómo manejar la situación de un grupo de personas con miedo para tener la esperanza. Mientras el obispo, su obispo, fue a hablar con el emperador y lograron, aparte la oración, aparte la oración del pueblo cristiano de Antioquía, lograron el perdón del obispo. Antioquía siguió adelante. Siguió adelante en ese tiempo. A propósito, dicen que ahora ya no existe Antioquía, que son solo una ruina. Se acabó la ciudad, tan importante que fue en la antigüedad. Y que presencia cristiana, nada más son un convento de religiosas, 2 o 3. La gente que ha ido de aquí en tour, dice, es que en Antioquía no hay nada que ver, unas ruinas ahí. Y no hay ni siquiera dónde celebrar la Eucaristía, solo un convento de religiosas. La única presencia cristiana, unas hermanas religiosas en Antioquía. Se acabó. Pero en esa época fue perdonada la ciudad, siguió adelante. Pero como que fue la ocasión de conocer la oratoria perfecta de Juan, presbítero de Antioquía. Entonces, primera parte de su vida, hasta aquí, como con Orígenes. Primera parte en Alejandría y segunda en Cesarea. La primera parte de Juan fue presbítero de Antioquía. Y dice la novela de Juan Boca de Oro, es novela, pero algo parecido debió suceder, que era la noche y soplaba un viento fuerte como de enero del 2020, así fría la noche. Del 2020 como ahora, digo. Dice, un carruaje, eran coches de caballos, ¿no? Carruaje se para en la vivienda del presbítero Juan de Antioquía y se bajan 2 hombres y hablan con el sacerdote y le piden que vaya a auxiliar a un enfermo a orillas de la ciudad de Antioquía. Y como el sacerdote no se puede negar, sí, permítanme, tomó su abrigo, tomó los santos óleos y se subió en el carruaje. Y los señores le dieron a los caballos para que corrieran, no se pararon a orillas de la ciudad, se los secuestraron. Se los llevaron hasta Constantinopla. Atravesaron toda el Asia Menor, toda Turquía, de Antioquía de Siria hasta Constantinopla. Así dice la historia, digo, cómo en concreto, pero se lo llevaron como obispo de Constantinopla. Fíjense el cambio, primero de cargo, de Constantinopla era la segunda Roma. Todo lo que había sucedido en lo que es ahora Estambul, se lo llevaron de obispo de Constantinopla. En Constantinopla vivía incluso el emperador, no vivía en Roma, el emperador se llamaba Arcadio y era muy joven. Y la mujer se llamaba, más célebre ella que él, Eudoxia, de 20 y tantos años los dos. Uno cuando oye
de esos cargos importantes se imagina señores maduros, grandes. No. Yo, por ejemplo, cuando oía de Enrique VIII, el rey de Inglaterra, me imaginaba un señor grande, era un joven cuando se separó de Roma. Algunos cardenales también eran muy chicos cuando tenían que actuar ya a favor de la iglesia. Bueno, Arcadio y Eudoxia eran el emperador y la emperatriz, pero la que llevaba los pantalones en casa era Eudoxia, para desgracia de San Juan Crisóstomo. Suele pasar desde el siglo IV y todos los siglos. Entonces llega, lo hacen obispo de Constantinopla, un monje santo, austero, llega y ve que las costumbres están muy laxas, todos queriendo quedar bien con el emperador. Ahí vivía el emperador. Cuando uno va a Estambul, yo ya fui a Estambul y recuerdo, ahí está un hipódromo, ruinas de la época romana, y creo que por ahí estaba el palacio de Arcadio y Eudoxia. O sea, todavía hay restos de la presencia de ellos. Bueno, y la historia dice que muchos querían quedar bien, vivían entre banquetes y fiestas, los emperadores, como suele suceder, o sea, se gastaban el erario público con unos cuantos amigos, y para colmo de males, sacerdotes que descuidaban sus labores pastorales para quedar bien con, o sea, laxos mundanos, también los sacerdotes, el clero muy relajado y la sociedad muy relajada. Y en las orillas de la ciudad, pobres, hambrientos, enfermos, desatendidos. ¿Qué iba a hacer? ¿Qué se imaginan ustedes que hace un obispo santo en un ambiente de esos? Choca primero y empieza a hablar basado en la Escritura, contra ese estilo de vida. Empieza a corregir a los sacerdotes, se gana la enemistad de algunos y se gana sobre todo la enemistad de Eudoxia. Eudoxia lo odia a Juan, al obispo de la ciudad. Juan hace su labor, predica, y tenemos las predicaciones, la mayoría que conservamos es de su estadía como obispo en Constantinopla, con la Sagrada Escritura en la mano. En la basílica, por cierto, se conserva la basílica donde él predicaba. Es la Basílica de Santa Sofía, que ahora es museo. Es mezquita, ¿no? Pues ya no, es museo. Se visita como museo, se paga un boleto y se recorre la Basílica de Santa Sofía. Allí era su catedral de Juan. Y allí bautizó muchísimo, porque él trabajó mucho. Se descubrieron hace poco, relativamente, en 1980 y algo, se descubrieron catequesis a los que se iban a bautizar de San Juan Crisóstomo, que son una joya. Él predicaba mucho a los que se iban a bautizar, bautizaba, ayudaba a la vida cristiana de ellos, nutriéndolos con la Sagrada Escritura. Él impulsó mucho la participación en la Eucaristía, sobre todo, así con su estilo, o sea, contra las costumbres paganas. Es muy curioso, sabía de todo, pues. En las homilías sobre el Evangelio de San Mateo habla hasta del calzado. ¿Por qué tienen que llevar calzado tan elegante cuando es solo un instrumento para pisar? Y esas mujeres que traen oro hasta en los tobillos, fíjense, por su predicación sabemos de las costumbres de esa época. Como yo en radio hice un programa mucho tiempo de San Juan Crisóstomo, leyendo un texto de él sobre la educación de los hijos. Tiene como a los adolescentes, cómo tratarlos. Fíjense, en su época, siglo IV, a los adolescentes, y cómo los papás se tienen que preocupar mucho de la educación, no dejársela a los sirvientes, como que era costumbre que los sirvientes en Antioquía llevaban a la escuela a los niños, influían mucho, y lo hace, me lo conocí porque lo tuve que leer y explicar durante mucho tiempo en Radio María. Hace
como un análisis de los sentidos. Eso me encantó de Crisóstomo. Dice que hay que cuidar los sentidos de los hijos. La educación de los hijos es el tema. Dice que son como ventanas, por los ojos, por los oídos. Hay que cuidar lo que ven. Híjole, si esto se hiciera actual, que hubiera otro Crisóstomo en la actualidad que nos ayudara en eso. La educación en México y en el mundo ayuda mucho. Son como ventanas. No permita que por tus ojos entre nadie y que te pueda hacer daño. Hay que cuidar lo que ves, lo que oyes. Lo que oyes puede influir mucho en tu casa, que es tu persona. Lo que tocas, lo que a mí me costó mucho trabajo en radio aplicar, me acuerdo que le sufrí para aplicarlo, porque hacia el común hay que hablar con mucha sencillez, si no se enreda uno, ¿no? Del olfato. ¿Cómo puede influir el olfato en una persona? Lo explica primero muy corto Crisóstomo, pero dice que también el olfato, que tenemos que cuidar, que de ahí depende, que una persona que siempre está como entre placeres del olfato, como que estamos en el oriente, allá. Las esencias, las especias, todo huele muy rico. Entonces, es sensual, exacto. O sea, se relaja una persona cuando cuida mucho como que el uso de los perfumes, de lo que uno puede oler. Eso sí me costó ya aplicarlo. Pero todo era para decir, tienes que cuidarte mucho. Imagínense ahora, tanto que se ve, tanto que se escucha por las redes sociales, por eso hay mucha manipulación en las personas, mucho desajuste, suicidios, no se entiende, o sea, todo eso que le metes a tu persona, por todos los sentidos, creo yo, una aplicación actual, lo tienes que cuidar mucho, tienes que ser más austero. De eso hablo. Entonces, escribía, predicaba, fustigaba, es la palabra, la vida de los emperadores, hasta que Eudoxia reaccionó y dijo, basta con este hombre, y lo destierra. ¿Ustedes creen que haya envidias clericales? En el seminario suelo preguntarles, y todos, sí, claro, solo pues, un poco de juego. Oigan, ¿ustedes creen que un cardenal pueda tener envidia? Sí, luego ellos no dudan. Cuando les pregunto, ¿ustedes creen que el Papa pueda tener? Del Papa es donde medio todavía lo respetan mucho y no se atreven a decir. Pero de ahí para abajo, cardenales, obispos, son capaces de cualquier intriga y cualquier cosa. ¿Ustedes creen que hay sacerdotes malos? Sí, esos no lo dudan. Y hay seminaristas, más o menos, se defienden ellos mismos, dicen, malos es un poco. También yo les pregunto, ¿ustedes creen que un obispo de otra ciudad le podría causar envidia Juan Crisóstomo? Pues sí. Como en el caso de Orígenes, que su obispo mismo, pues hay algo de encono, de rencor entre ellos, como entre cualquier persona. Hay que pedir mucho que Dios nos dé un corazón limpio, pero sí puede haber entre nosotros. Ustedes lo saben, a veces se nota. ¿Eso se más. daba por poder? Sí, por poder. Y luego venía, a ver, sacerdote, monje, no, sin mucha relación social, no son cómodos los santos. Viene de Antioquía, ya había rivalidad entre Alejandría y Antioquía, y el obispo Teófilo se puso a favor de la emperatriz y le gustaba el poder, y entonces junto con Eudoxia vamos a desterrarlo. Lo destierran, año 403. Porque eran los castigos que se daban. Se les llevaba como presos, con guardias, a un lugar inhóspito. Inhóspito significa con mucho frío. Él estaba ya medio enfermo, les digo. No era muy sano, sufrió mucho. Pero luego se regresó. El decreto de condena fue revocado después de poco tiempo y Juan pudo regresar a su diócesis, pero solo duró algunos meses. ¿Saben por qué regresó? Eso todavía no lo tengo aquí,
pero lo investigué después, cuando fui a Estambul. Porque era media supersticiosa Eudoxia, temerosa. Las personas poderosas también tienen mucho temor. Entonces, cuando lo desterraron a Juan, hubo un temblor muy grande, como el del 85 en México, que pasó a la historia. Entonces Eudoxia dijo, Dios nos está reclamando, que le corrimos al obispo, que se regrese. Y lo regresaron. Y hay en la Basílica de Santa Sofía, en Estambul, los muros son así, enormes. Pues hay un espacio con una placa donde dice, está movido el muro. En el temblor del 403, siendo arzobispo Juan, no dice Crisóstomo, los musulmanes no le llaman boca de oro, Juan, el arzobispo de Antioquía, en tiempos del arzobispo de Antioquía, el temblor del 403 hizo este movimiento telúrico. Se movió hasta el muro y lo tienen como un recuerdo de ese temblor que fue muy importante. Entonces, cuando fue desterrado, pero poco tiempo después tembló y regresó. Eso me hizo acordar que aquí en el centro, un ingeniero muy famoso, el edificio de teléfonos de México, hay hasta una estatua. O sea, eso sucedió allá porque está eso, y eso casi nadie los turistas no les importa mucho. Yo ahí estaba y leyendo, traduciendo todo lo que podía de San Juan Crisóstomo. Esto sí es cierto que sí hubo ese temblor. ¿Estaba en griego? Lo atestigua. No me acuerdo, no es que era latín. No me acuerdo. Lo que ven mucho, por cierto, si un día van, la gente que va a veces, hay que prepararse primero cuando uno va a un lugar para que no pase desapercibido tantos detalles, ¿no? Lo que más se ve allí precioso en la Basílica de Santa Sofía son unos íconos griegos de nuestro Señor, un rostro en la pared, divino rostro, antiquísimo, con colores preciosos, bien conservado. Por cierto, no está custodiado, está así en la pared. Eso es lo que hay que visitar, no solo las columnas y todo lo demás, que es también precioso, ¿no? Hay muchas cosas. A los cristianos nos interesa a veces también lo que tiene que ver con nuestra fe, no solo con el arte, ¿verdad? Cuando vayan ustedes, pregunten, investiguen. A veces a los guías les da pereza explicar algunas cosas. Si uno no se las pregunta, lo ven que no les interesa, y hay algunos que ni ponen atención a las explicaciones. Ya me ha tocado guías malos, entre menos expliquen mejor. Una vez fuimos a San Giovanni Rotondo. Aquí estuvo el padre Pío, una hora, y aquí nos vemos. No explicó nada absolutamente del convento. La gente andaba allí pasando por el confesionario, nadie les decía, aquí confesaba el padre Pío, esta era su celda, aquí fueron los estigmas. La muchacha, pues, en otra cosa, se ganó su dinero nomás llevando. De eso sucede cuando uno viaja a veces, ¿no? Cambio, hay que preguntar, hay que saber uno también, ¿no? Y investigar un poco de las cosas que le puedan interesar, ¿verdad? Son tips que un día que viajen, sí, claro, la próxima vez se van a acordar, y es bueno. No solo es estar ahí presentes, hay que saber y saber ver, ¿no? Que uno puede pasar por algo muy importante, sí, desapercibido. Ay, si yo estuve allí y no pasé, ni cuenta me di. A propósito, bueno, está ese muro porque tembló y regresan a Juan, pero no duró mucho. No podía una mujer con poder que no quería en su ciudad a un hombre santo, no podía durar mucho. Y saben que un día predicó, ya de regreso, sobre San Juan Bautista. ¿Se acuerdan cómo se llamaba la mujer que Herodías mandó matar? Y dice Juan Crisóstomo, predicando ese evangelio, una nueva Herodías busca la cabeza de Juan. Sí, y también el Juan. Es decir, Valiente siguió hablando contra
si busca la cabeza de un nuevo Juan. Es decir, siguió como, él no podía cambiar, era un santo. No podía permitir que se diera, mucha gente muriéndose de hambre y en el palacio comiendo faisán exportado, manjar, o sea, los mismos obispos yendo mucho al palacio, descuidando a las ovejas. Por cierto, uno de los libros más importantes sobre el sacerdocio en la antigüedad se lo debemos a Juan Crisóstomo, precisamente de sacerdocio, se llama Sobre el sacerdocio, que son 6 libros, como 6 capítulos. Él entendió bien lo que era el sacerdocio y lo pudo explicar. Entonces quería que sus sacerdotes fueran santos, que por cierto, para un obispo la preocupación primera deben ser sus sacerdotes. El Papa Francisco últimamente ha hablado mucho cuando ordena obispos, cuando hay reuniones de obispos. Cuiden, que cuando el sacerdote busque a su obispo lo encuentre. Eviten el tener que esperar. Su principal ocupación son los sacerdotes. Les ha dicho mucho a los obispos. Seguramente ve que en algunos casos no hay tanta apertura. Sí, o sea, que tengan acceso directo. Son sus sacerdotes, son sus principales colaboradores, ¿verdad? Crisóstomo lo entendía, él trató de que sus sacerdotes fueran santos. Todo eso hizo, pero no podía durar mucho esto. Finalmente lo destierran y en este último destierro muere. En el 404, los guardias imperiales irrumpieron en la catedral de la ciudad provocando un derramamiento de sangre. Hubo desórdenes durante varios días. Para evitar males mayores, el patriarca dejó la casa episcopal. O sea, había conflictos, ya hasta violencia. Llegaron guardias y entre papás y padrinos, imagínense una celebración de bautismos de la Pascua, derramamiento de sangre, mataron gente. Juan apeló al Papa Inocencio, que reconoció su inocencia. Sin embargo, fue obligado a dejar Constantinopla e irse a Cúcuso, una pequeña ciudad de Armenia, hasta donde le llegaban manifestaciones de afecto de sus fieles, entre otros Olimpiades. Por lo cual sus enemigos decidieron llevarlo más lejos, pero durante el largo viaje murió en Comana. Era el 14 de septiembre del 407. Muere el 407. Su fiesta litúrgica es el 13 de septiembre. Cuando en México celebramos fiestas patrias, ya empieza. El 13, no sé si sea Día del Charro. Ajá, Niños héroes, pero hay algo particular. En mi pueblo era la coronación de la reina, creo, el 13. Total, cuando estamos en fiestas patrias se celebra litúrgicamente en los charros, ¿ya? El Día de los Charros últimamente. Ese día celebramos a San Juan Crisóstomo, porque él muere un 14 de septiembre del 407. El sucesor de Arcadio, los sucesores más adelante hacen traer sus restos como reliquias en procesión, o sea, se le dio veneración después de muerto. Más adelante, pues, pasaron años y se trajeron sus restos, que se conservan, por cierto, los restos mortales. Yo me enteré que el Papa Juan Pablo II tenía en el Vaticano reliquias de San Juan Crisóstomo, y yo tengo incluso la nota del periódico, la recorté, por ahí que no sé cuándo, ¿no? Juan Pablo II, antes de morir, poco antes de morir, creo que ya en este milenio, regresó como una señal de ecumenismo, de amistad con los orientales. Aquí le regreso las reliquias de San Juan Crisóstomo y de San Gregorio Nacianceno. Tenía como huesitos también de San Gregorio en el Vaticano, y como un gesto de cercanía se los regresó. Pero es venerado tanto en el Oriente como en el Occidente. Juan Crisóstomo. Hasta el nombre de Crisóstomo, que es su apodo, quedó. Hay algunos que así se llaman, Crisóstomo, boca de oro. Luego, otro dato, es doctor de la Iglesia. No son muchos los doctores de la Iglesia, 30 y tantos. Él es uno de los doctores de la Iglesia. No tanto por ser sabio, sino por ser
gran predicador moralista, insisto, por su trabajo intenso, tanto en Antioquía como en Constantinopla. Y para nuestro tema es el doctor de la Eucaristía. Así como San Agustín es el doctor de la gracia, el doctor Meliflo, ¿quién es el doctor Meliflo? ¿Se acuerda, Rosario? ¿No? El doctor Meliflo, creo que es San Bernardo. Se le conoce, Meliflo significa que derramaba miel. El doctor, ¿de qué otros títulos conocemos? El doctor angélico, creo que es San Francisco, ¿no? Seráfico. El doctor seráfico San Francisco. Así, o sea, si hablaron mucho de algún tema, se les da ese título. Pues Juan Crisóstomo es el doctor de la Eucaristía. Por eso no podía en este libro omitirlo para nada. O sea, es el principal y es el que más profundizó, no, más que profundizó, no, el que más cantidad de textos sobre la Eucaristía tiene. Y preciosos, como vamos a leer algunos, a ver si alcanzamos a acabar a Juan Crisóstomo, porque ya nos queda muy poco del semestre. Entonces, doctor de la Eucaristía. Luego otro dato. Entre los padres griegos no hay ninguno que haya dejado una herencia literaria tan copiosa como San Juan Crisóstomo. Fíjense, un detalle que yo lo he vivido. En la biblioteca del Seminario Mayor hay muchos libros que regalan los sacerdotes que mueren. Muchos sacerdotes, su biblioteca personal, muchos dejan en su testamento que se dé al seminario. Pues sí, han de decir, ni los familiares aprecian, valoran la literatura del sacerdote. Bueno, entonces como dejan, tenemos muchísimos escritos, incluso repetidos, de San Juan Crisóstomo. Como que los padres en el siglo pasado, en su biblioteca, gran parte de sus libros eran comentarios a la Biblia, al Evangelio de San Juan Crisóstomo. Tenemos muchísimos libros de él. No conocerían a otros padres, pero a San Juan Crisóstomo era como el prototipo. Y cuando tenían que preparar una homilía, leían a San Juan. Los padres que van muriendo, pues los ancianitos de hace épocas, leían mucho a San Juan Crisóstomo. En la biblioteca del seminario hay muchos y repetidos, no más de él, de otros no tanto. Ni de San Agustín hay muchos. A San Agustín lo leían pues solamente unos pocos tienen de San Agustín, pero de San Juan Crisóstomo incluso lo citan, así como citan a San Pablo. Muchos padres, sacerdotes, cuando dicen sus homilías, como dice San Pablo, también hace pocos años se citaba mucho a San Juan Crisóstomo, más que a otros padres, porque su producción literaria es muy grande. Además, sus escritos se han conservado casi íntegramente. Él no tuvo problemas, murió y reconocido, no se destruyeron sus escritos. Algunos, con eso acabamos, algunos más importantes. Las homilías sobre San Mateo, aquí tienen en el libro. Les decía que su evangelio preferido era San Mateo. Es el más antiguo comentario completo sobre el texto del primer evangelista. Su exégesis es de carácter moral. Mueve a la conversión a quienes, siendo cristianos de palabra, no lo son con sus obras y no difunden a su alrededor la luz de Cristo. Esto se puede aplicar ahora. También ahora, cristianos de obra no son todos los que se bautizan, ni siquiera todos los que van a misa. Ya los que van a misa los domingos, hay un poco de esperanza de que tratemos de poner en práctica, pero no sé si ustedes conozcan entre sus familiares que ni a misa van los domingos. Yo tengo cercanos que he estado con ellos algún domingo y no hablan, pues, ¿a qué horas irán o qué? No van a la Eucaristía, ni el domingo. En los viajes, cuando uno viaja,
se preocupan mucho de todo, pero menos de buscar dónde ir a misa, aunque sea domingo. Los deportistas, yo cuando, o sea, hace poco en la final, hace 8 días, me dio mucho gusto que el entrenador del Monterrey fue a misa a la Basílica. Se salió del desayuno de los jugadores, fue a la Basílica de México, ganó, por cierto, el Monterrey. Fue a misa, todos los medios dijeron, a las 9 de la mañana. No acompañó a sus jugadores porque se fue a la Basílica, costumbre que él tiene cuando está en la Ciudad de México. Vaya, eso tendría que hacer todos los bautizados, y la mayoría de los que juegan son bautizados. De los que compiten en domingo, aunque estén concentrados, tendrían que estar en misa. Cuando vinieron aquí los panamericanos hace poco, hasta les pusieron un capellán. Casi nadie cumplía con el precepto ni del domingo. Me dijo el que era capellán. No, dice, sí celebramos y todo, los domingos, la mayoría no. Estaban más, déjenme, comparto esto que a mí me dolió mucho, estaban más preocupados por otros detalles que por asegurarles la Eucaristía a los que venían de otras partes. Y esos detalles eran, se van a regalar condones a todos los deportistas. Que vean el mundo paganizado en que vivimos. Entonces, la predicación de Juan era para que la luz de Cristo iluminara a los nuevos cristianos, los que se iban bautizando. Su obra fue muy importante. Homilía sobre San Mateo. Ya les dije que yo tengo, a ver si alcanzamos a leer, aunque sea una parte de una homilía así pues en vivo de San Juan Crisóstomo. Unas partes, porque sería cansado, pero para que vean cómo hablaba, con qué como claridad, con qué como viveza pues. Eso es lo más importante. Luego, las homilías sobre las estatuas son 21. Yo no sabía cuántas eran, 21 homilías sobre las estatuas. Que ya les decía, el pueblo de Antioquía lo tranquilizó cuando iba a ser arrasada. Y el otro que ya mencionaba un poco, sobre el sacerdocio, son sus principales obras. Sobre el sacerdocio fue como un bestseller del sacerdocio. De hecho, son 3, ya lo he repetido muchas veces, 3 las obras sobre el sacerdocio más importantes. Una es de San Juan Crisóstomo, esta que digo, de sacerdocio, así se llama, sobre el sacerdocio, en latín, de sacerdocio. La otra es de San Gregorio Magno, es Papa San Gregorio, la regla pastoral. Son 3 las grandes obras de los padres. Y la otra es de San Gregorio Nacianceno, de fuga sua, así se llama en latín, sobre su fuga. Sucede que el Nacianceno lo ordenan y al día siguiente se va. Y después que le reclaman por qué se fue y le preguntan, bueno, ¿por qué te fuiste? Dice, es que no me sentía preparado. El sacerdocio es algo muy grande, yo no me sentía digno. Y su obra se llama Sobre su fuga. ¿Por qué me fugué? Por esto. Y duró como un año perdido. Regresó y después fue obispo y hasta su muerte un gran teólogo, San Gregorio Nacianceno. Pero entonces de las 3 obras hablan del sacerdocio. Poco conocen seguramente, y los mismos sacerdotes. En el seminario hacemos talleres, cursos. Yo el último que hice fue la regla pastoral, hace como un año, la regla pastoral de San Gregorio Magno. Cuánta enseñanza para los que van a ser sacerdotes. Y la idea era completar las otras 2 obras, leerlas, que cada uno de ellos dé un poco, todos como, los talleres son como participativos, ¿no? Ahora, si un día Dios me permite, así como escribí sobre la Eucaristía, con mucho trabajo,
algún día a ver si pudiera escribir algo sobre las 3 obras de los padres y ofrecérselas a los sacerdotes. Rescatar la enseñanza de estos escritores antiguos. Poco antes de la Navidad comenté esto con un padre y me dijo, yo le ayudo a transcribir. Entonces ya tengo como un cierto, de veras sí, yo tengo todo el tiempo, me va pasando y yo se lo, porque no es fácil, parece ya cuando aparece el libro, es muy trabajoso, incluso darle orden, revisar una y otra vez, así se van muchas fallas, se lleva mucho tiempo. ¿Usted ya leyó esas 3 Sí, obras? ya las leí, ya incluso en una revista hice un artículo sobre esta, de la regla pastoral. Ya tengo en mi computadora datos sobre los 3. Yo creo que es cuestión de, más o menos como esto, o sea, darle una introducción a cada padre sobre la obra y las enseñanzas y las aplicaciones prácticas, porque esta es doctrina perenne, esta no pasa. Lo que dijo Crisóstomo y luego ir acompañando con datos de su vida, pues. O sea, esto lo dijo y él lo vivió. Que la preocupación pastoral lo dijo en tal obra, lo dice aquí, y él lo hizo en Antioquía, pero hay que investigar pues mucho para fundamentar, ¿verdad? Bueno, mi conciencia aquí se las expongo. A lo mejor nunca se va a poder, pero bueno, ya que estamos hablando de Crisóstomo, a esto iba, escribió una magnífica obra sobre el sacerdocio. Una acotación, un dato que da muy importante en su tiempo. Es más difícil ser sacerdote que ser monje. Había esas 2 opciones, o dedicarse a Dios como monje o dedicarse al ministerio sacerdotal. Y en uno de sus libros de sacerdocio, de sus capítulos, él dice, es más difícil trabajar uno por la salvación de los demás que por la suya propia. El monje, nomás yo me santifico, yo vivo para la oración. Es más fácil vivir uno solo, la vida cristiana, que estar pensando en la salvación de los demás. Él que vivió como él, en el fondo, como que añoraba toda su vida vivir solo. Añoraba. Es un poco como San Agustín. ¿Saben que San Agustín decía, cuando yo deje de ser su obispo, me voy a dedicar al estudio y a la oración? Añoró toda su vida vivir para orar y para estudiar. Yo se lo comenté esto alguna vez al cardenal Juan Sandoval, y yo también quiero eso. Y creo que sí lo está haciendo ahora, porque Dios le concedió una vida todavía larga, ya dejó la diócesis, ya ese mérito. Yo espero que ahora en una casa grande que quiso quedarse en Tlaquepaque, cómoda, ojalá se dedique al estudio y a la oración. A San Agustín no le dio tiempo. Vino la invasión y él murió. Sus deseos de dedicar años. Por eso, si Dios nos permite, a veces a algunos, estar sin mucho cargo, ustedes aprendan de Agustín, de Crisóstomo, que valoraban mucho tener tiempo para Dios. Porque una madre de familia, cuando tiene a sus hijos chicos, no tiene tiempo de nada. Si ya crecieron y ustedes pueden dedicarse más tiempo a Dios, es un privilegio. Si un sacerdote ya no tiene cargos, puede dedicarse a la oración. A otro obispo un día también le comenté lo que decía San Agustín, y dice, yo también quiero un tiempo libre, ya quiero dejar la diócesis. Cuando deje la diócesis, dice, yo sí quisiera un tiempo libre, pero yo estudiar no. Orar más o menos, dice. Estudiar no. Más bien me gustaría hacer vida social, visitar a mis amigos que no tengo tiempo de verlos, que también es otra opción. Y yo le pido a Dios, que creo que ya está a punto de renunciar este obispo, después de 2, 3 diócesis que lleva, y ojalá Dios le conceda tenerlo con sus amigos. Dice, sí, visitarte a ti, me dio por el avión.
visitarte a ti, visitar a mis amigos, a eso. Estudiar no. Y orar, pues sí, un poco. Cada uno tiene sus propios gustos, ¿verdad? Bueno, hasta aquí dejamos una clase larguísima, pero era por el inicio del año, no tengan temor, ¿eh? Las otras van a ser normales, 45 minutos. Te damos gracias, Señor. Sí. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Una bendición del inicio de año. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Di